pase lo que pase, ya no estamos allá. Pues sí, pero aquí no estamos mucho mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Más vale pedir limosna que aguantar ese puerco de don Guadalupe con su bola de viejos sinvergüenzas. Pero las va a pagar, porque si hay Dios en el cielo, me tiene que hacer justicia. ¿Y si don Andrés no te quiere oír? Nos vamos para San Pedro. Allá todo el mundo me conoce. Yo tengo miedo por mi abuelo. Seguro que el patrón se lo va a decir a don Bautista. Y este se va a desquitar con él. Es que tu abuelo no puede ir a rajar con la doña... La doña Sofía esa. Es que no la conozco, es bien mala. Nunca le dice nada a don Bautista. Lo deja hacer su santa voluntad. Tengo miedo a Azucena. Debimos habernos aguantado. Además nos van a regresar y va a ser peor. No vamos a volver a ese lugar. Yo te lo prometo. ¡Abusado! Bien, bien, Javi. No me mates. Por Diosito santo. Tiene usted una cintura como de jovencita, señora. Juanita, quiero pedirte que a nadie le comentes ese asunto del frasquito que tiró la sirvienta de mi nuera. No, señora. ¿Se lo has dicho a alguien? Nada más a Ana. Bueno, dile a Ana que yo ordeno que se quede con la boca cerrada. Sí, señora. Dame el vestido. Buenos días. Buenos días. ¿Fuiste a la capilla? ¿Sí? Estoy esperando a Aimee. ¿Ya desayunaste? Todavía no. Gracias. ¿Cómo van los arreglos de la escuela? Bien. Entonces, ¿cambiaste de opinión respecto a tomar el velo? La decisión ha sido mía. Lo que sucede es que Fray Domingo, mi director espiritual, piensa que no tengo aptitudes para ser religiosa. Dice que me preocupo demasiado por mi familia. Preocuparse por la familia no es malo. Al contrario, me parece un deber. Pero no para una religiosa. Su único deber es servir a Dios. Ah, entiendo. Supongo que entonces has pensado en tener tu propia familia. Casarte. No. En mi corazón sigo sintiendo la vocación. Y no voy a casarme nunca. ¿Y los demás? Alberto ya sabes que desayuna en su recámara. Y Juan lo hizo más temprano. Voy a ver si mi mamá ya se levantó. En la mañana se sentía ligeramente indispuesta. Con permiso. ¿De qué estaban hablando? Como ya no va a ser religiosa, le pregunté que si estaba en sus planes casarse. Y me contestó que no. ¿Qué otra cosa querías que te dijera? Está loca por ti. Por favor, no digas eso. Si es la verdad, mi cielo. No se puede tapar el sol con un dedo. Mónica sigue enajenada contigo. Te ha adorado desde siempre. Pero si casi no nos conocíamos. Evidentemente, eso a ella no le importó. Vivía con tu retrato bajo la almohada. De lo único que hablaba era de su Andrés. No sabes la rabia que a mí me daba. Menos mal que cambiaste de parecer, mi amor. Serafín es un chamaco, de acuerdo.
Pero el tuerto se la sabe de todas, tú lo conoces. Es de armas tomar. Estoy seguro que no se va a quedar tan tranquilo. A ver quién es. Buenos días. ¿Está el administrador? Sí, señora. Ahorita le digo. Sí, ya. Quédate aquí. Buenos días. Buenos días. Le sorprenderá verme aquí, pero pensé que podríamos hablar en privado. Por supuesto. Pedro. Vete con Bautista. Dile que vaya juntando unos peones. Hay que seguir buscando. ¿Buscando qué cosa? A 2 reos que se fugaron. Se escaparon unos presos. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Andrés está enterado? Con permiso. ¿Gusta sentarse? Gracias. Estoy a sus órdenes. Como usted comprenderá, nos encontramos ante una situación muy incómoda. Entiendo. No puedo negar que usted se parece mucho a mi difunto esposo. Y como usted sabe, hay personas aquí que lo conocieron. No creo que sus empleados se atrevan a hablar. Si usted ha ordenado que no lo hagan. No todos son mis empleados. ¿Se refiere a don Noel? Don Noel no me preocupa, sino doña Catalina. Tiene miedo de que se lo diga a sus hijas. ¿Sí? Mónica es discreta y no se atreve a decírselo a Andrés. Pero no puedo decir lo mismo de Aimé. ¿No confía en su nuera? Ella tiene otro carácter, es menos dócil. Se nota que es una mujer difícil de controlar y que hace lo que quiere. ¿Qué sugiere usted? Porque supongo que prefiere lo que sea a decírselo a Andrés. El decírselo a mi hijo, usted no lo beneficiaría en nada. Se horrorizaría del asunto y lo echaría de aquí. ¿Usted cree? Tal vez me reciba con los brazos abiertos y hasta me dé el apellido que me corresponde. Ni lo sueñe. Si fuera usted hombre, apostaría con usted. Para legitimar a una persona se necesitan pruebas. ¿Acaso por ser tan parecido a mi padre no soy yo una prueba viviente? Eso no es suficiente y usted lo sabe muy bien. Mire, señora, a mí me importa un bledo su apellido. Y también me tiene sin cuidado que Andrés se entere o no. Muy bien. Entonces supongo que ha aceptado este empleo porque necesita dinero. ¿Va a ofrecerme dinero? ¿Sí? ¿Cuánto quiere para irse de aquí? La mitad de Campo Real. Está loco. Entonces no hay trato. Y no se hable más. Pero por favor, razónelo. Además, es una exigencia absurda. ¿Y qué le diríamos a Andrés? Yo tengo dinero y puedo ofrecerle una suma generosa. Más que suficiente para que no vuelva a trabajar. Lo voy a pensar. ¿De veras? Sí, ¿Y cuándo me dará una respuesta? en unos días. Bueno, entonces en eso quedamos. Con permiso. ¿Es propio? Azucena. Azucena, me encontré unas naranjas. Azucena. Santo Cristo, estás ardiendo en calentura. Yo mejor me regreso a la venta para pedir ayuda. No. Mejor ve a la hacienda. ¿Tú estás loca? Total, le pedimos perdón a don Guadalupe. Pues es menos malo que don Bautista. No lo hagas, por favor. Por lo que más quieras. Pero te vas a morir. No me voy a morir. No, Mechita, por favor, no vuelvas allá. Meche. Meche. ¿Bautista no está?
No sé dónde se metió, pero yo quiero seguir buscándolos. A estas horas deben de estar muy lejos. No me importa, son mis amigos. Necesito agotar todas las posibilidades. Si ya lo decidiste. Vámonos. ¿Pasa algo? Tal vez cometí un error al enviar a Juan. Don Noel me lo había dicho, que no está acostumbrado a obedecer, sino a mandar. ¿Y qué podía hacer? Claro, el patrón está rete enojado. Además, porque hay cosas que... Ya, hasta que llegaste. Vine en cuanto recibí tu recado. Ya Roque me contó que se escaparon los reos. ¿También te dijo lo de la Mecha y la Azucena? ¿Qué cosa? Azucena, fíjate que... ¡Azucena! Es Meche, la nieta de don Florindo. ¿Te escapas de la venta, Mechita? ¿La venta? Sí.